Estábamos cantando hace un momentico una canción que dice: tu dulce presencia, fragancia del cielo, aliento fresco. Creo que la presencia de Dios es eso, ¿verdad? Para nosotros, cuando venimos a la presencia del Señor, hay una fragancia espiritual sobrenatural. Cuando nos alejamos de Dios, el pecado, la inmundicia, el pecado trae eso, otra clase de fragancia, un mal olor, una mala atmósfera que a veces está en las casas, en las personas. Pero la fragancia del cielo es algo maravilloso. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se edificó el tabernáculo de Moisés, una de las cosas que había allí era un aceite especial de la unción. Realmente era un perfume que lo derramaban sobre la cabeza del sumo sacerdote y de los sacerdotes que ministraban en ese lugar. Y esa fragancia llenaba toda la casa. Era algo especial, sobrenatural. Y el salmista, valiéndose de eso, en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como esa fragancia, es como ese buen óleo sobre la cabeza del sacerdote, dice, el cual desciende sobre la cabeza de Aarón, sobre su barba, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O como sucedió también en la casa de Betania, donde después de resucitado estaba Lázaro, a una cena que los habían invitado, y estaba Jesús, y la hermana de Lázaro quebró un frasco de alabastro, de nardo puro, un gran perfume de gran precio, y lo derramó sobre la persona de Jesús. Y dice, la casa se llenó de ese olor, de esa fragancia. Algunos discípulos se molestaron y Jesús dijo: no, déjenla tranquila, porque ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura, y en todo lugar donde se predique el evangelio se hablará de lo que ella ha hecho. Y te preguntaría hoy, ¿qué fragancia tienes? Pero no del perfume que te echaste esta mañana o del jabón que usaste para bañarte, sino qué fragancia espiritual, ¿verdad? ¿A qué hueles espiritualmente? ¿Cómo estás? Más allá de eso es que hoy te impregnes de la presencia del Señor de esa manera, ¿verdad? La fragancia de Dios. Que cuando salgas de aquí y vayas a tu casa, los que no vinieron puedan olerte y decir: hueles a cielo, hueles a Dios, hueles a la fragancia del cielo, a la presencia de Dios. Eso se puede percibir espiritualmente, ¿o no? Claro que sí. ¿No cierras tus ojos un momentico y le dices: Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro? Como lo hemos cantado, la fragancia de tu presencia, fragancia del cielo, la atmósfera que provee el Espíritu Santo para nosotros, Dios, tan diferente a los antros de muerte y de impiedad, de la oscuridad y la inmundicia del pecado, tan hermoso como la hermosura de la rectitud, de la santidad, del corazón íntegro, del corazón humilde, del corazón sencillo, del corazón amoroso, del corazón que se llena de tu presencia, Señor. Tú sabes de qué manera hemos llegado esta mañana a esta reunión. Tú sabes cómo ha transcurrido la semana de cada uno. Tú sabes, Dios, quizá los motivos de afán, de estrés, de preocupación, de carga, las situaciones que cada uno lleva, sus lágrimas derramadas, aquello por lo cual se suspira, los anhelos y las frustraciones también. Pero, Señor, el venir a tu casa en esta mañana nos atrae tu misma presencia. Dile al Señor: yo necesito de ti. Yo necesito en esta mañana, en medio de tu casa, y mientras te adoramos y mientras recibimos tu palabra, mientras oramos juntos, que tu presencia me inunde, que tu presencia me llene, que la presencia del Espíritu Santo ilumine todo mi ser, y no solo mi ser, sino también que esta dulce presencia sea trasladada a mi casa, a mi entorno, ahí en el apartamento, ahí donde nos movemos entre semana. Tu presencia, Señor, de una manera sobrenatural, maravillosa, esa fragancia y ese olor tuyo, Señor,
perfume grato de la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, Señor. Tú has venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Bendice, Señor, cada corazón, cada mente, cada cuerpo, cada persona que ha venido hoy aquí, Señor. Llénanos con tu Espíritu, vivifícanos, renuévanos, refréscanos, ministranos con tu santo poder, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como lo he mencionado varias veces en los domingos anteriores, encontrarse con Jesús es la experiencia más maravillosa de la vida. Ahí comenzamos de nuevo. Como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un antes y un después. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? Siempre lo hace el Señor así. Cuando el Señor aparece en la vida de una persona, le da un nuevo comienzo, le da un nuevo nacimiento. Y esta es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Nadie más puede hacer eso. Ningún pastor, ninguna iglesia. Es la obra del Espíritu de Dios. Cuando recibimos a Jesús y el Espíritu de Dios entra, tenemos entonces un nuevo nacimiento. Y aunque es una obra exclusiva de Dios y solo Él puede hacerla, lo maravilloso es que Él quiere usarnos a nosotros en esa labor y quiere que nosotros tengamos una parte protagónica en ese mover de Dios, en el comienzo de la nueva vida para otras personas, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, siempre que el Señor va a salvar a una persona en algún lugar y darle un nuevo nacimiento, Dios se vale de uno de sus hijos para que se acerque y le predique el evangelio. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor no lo hace directamente, verdad? Él podría aparecérsele a esa persona, hablarle con voz audible o tener una revelación directa o enviar a uno de sus ángeles para hacer esa labor. Pero nos da el privilegio a nosotros. Es un privilegio que el Señor quiera que una persona como tú y yo nos acerquemos a alguien que está desconectado de Dios, que está muerto espiritualmente, y que por medio de la palabra en nuestros labios Él se glorifique y traiga esa nueva vida sobre esa persona. ¿No le parece maravilloso? Sobrenatural. O sea, nos da el privilegio y así es el compartir el evangelio. Para algunos es como una carga, como ay, qué pereza, pero esto debería ser una emoción de decir, wow, tengo la oportunidad de ser prácticamente la boca de Dios, las manos de Dios. Bien dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estamos siguiendo el relato de Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 40, donde la Biblia habla de Felipe y el eunuco, de qué manera Felipe fue utilizado para un nuevo nacimiento en la vida de un hombre que no se da el nombre de él, sino se le dice el eunuco, un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, que tenía sed de Dios, pero que Dios envió a Felipe para compartirle el evangelio, y él lo recibió y nació de nuevo, fue bautizado, inició su vida con el Señor. Felipe fue el instrumento. El relato está en Hechos 8, 26 al 40. Pero aparte de ser Felipe allí un personaje importante en la historia, hay otro personaje que llama la atención y es el ángel. El versículo 26 de Hechos 8 comienza diciendo: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel del Señor le habló a Felipe. Y esa expresión acerca de un ángel del Señor y la participación de los ángeles
en las obras de Dios en medio de su pueblo es muy frecuente en la Biblia. Lo leemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y hoy quiero mostrarles y llamar su atención en este texto a esa expresión acerca de el ángel del Señor. Ahora recordemos que cuando Felipe trajo a Natanael a Jesús en Juan capítulo 1, Jesús le dijo a Natanael: desde ahora verán el cielo abierto y verán ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y decíamos cómo Jesús, que dijo yo soy el camino, hizo referencia a que Él es esa escalera que conecta la tierra con el cielo, y dice habrán ángeles que suben y descienden sobre esa escalera. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con ángeles, pero la Biblia habla de ángeles. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, que revisemos la Escritura para entender lo que la Biblia dice entonces acerca de los ángeles, ya que aparecen con frecuencia acompañando la obra de Dios. Mi título de hoy, para los que toman nota, es El anhelo de los ángeles. El anhelo de los ángeles. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Y primeramente quiero mencionar 4 conceptos equivocados acerca de los ángeles. Hoy en día muchas personas hablan de los ángeles. ¿Sí ha oído por ahí? De gente que invoca a los ángeles, le prende vela a los ángeles, hace oraciones a los ángeles, tienen contacto con los ángeles y hablan de los ángeles. Y dicen una cantidad de cosas por ahí que no son bíblicas. Pero es bueno que nosotros sepamos qué dice la Biblia entonces acerca de los ángeles. Esta doctrina de la angeleología no es muy común en la iglesia, poco se habla de ella, quizá en los seminarios, en los institutos bíblicos vemos una materia de esto, pero importante poder revisar la palabra acerca de eso. ¿Listo? Ahí estamos entonces esta mañana. 4 cosas equivocadas, 4 conceptos equivocados acerca de los ángeles. Uno es que cada persona tiene un ángel guardián. Diga conmigo, mentira. Bueno, la Biblia no dice realmente eso de que cada uno tenga un ángel que lo cuida y que le ha sido asignado su ángel y que tiene que entonces relacionarse con su ángel. No. Segundo concepto equivocado, que las personas que se mueren se convierten en ángeles. Eso lo he escuchado inclusive a muchos cristianos. Ahora que se murió mi suegra en junio del año pasado, algunos de la familia decían: ay, bueno, ahora tenemos un angelito en los cielos. Mi suegra, un ángel. No lo dice la Biblia. No, tampoco ninguno de nosotros, no es porque sea mi suegra. Si era muy querida y muy de Dios, pero no es un ángel. La Biblia no habla. O si se murió un niño entonces. De hecho tenemos aquí sobre la avenida Suba, yendo hacia Suba precisamente, una estación que se llama 21 Ángeles. ¿Y por qué la bautizaron así? Porque hubo un accidente allí cuando estaban construyendo la avenida y murieron 21 niños, ¿verdad? Eso fue una tragedia tremenda. Y entonces a alguien se le ocurrió decir: esta es la estación 21 Ángeles, porque la gente piensa que estos niños se convirtieron en ángeles. La Biblia no dice que las personas puedan convertirse en ángeles. Otro concepto equivocado, que debemos invocar y orar a los ángeles, comunicándonos con ellos para pedir que nos guíen o que nos protejan en los asuntos de esta vida. No está en la Biblia, no dice que así. Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Toda oración debe ir dirigida al Padre celestial. Y él dijo: y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Entonces la oración es las peticiones deben ser así: al Padre en el nombre de Jesús, con la guía del Espíritu Santo. Pero no a los ángeles ni a ninguna otra persona debemos orar. No, nos dice la Biblia que no debemos hacer inclusive invocaciones distintas al Padre. Y número 4,
otro concepto equivocado, que debemos darle culto a los ángeles o venerarlos de alguna manera. La Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En segundo lugar, voy con 6 cosas que sí la Biblia dice acerca de los ángeles, ¿ok? Número 1, que fueron creados por Dios y son reales en su existencia. Los invito a leer en el libro de los Salmos, el Salmo 148, del versículo 1 al 5, que dice así, lean conmigo en voz alta: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Todo esto que acabamos de leer, incluyendo los ángeles, fueron creados, son criaturas de Dios. Número 2, que son poderosos y ejecutan la voluntad de Dios, los ángeles. En el Salmo 103, versículo 20 y 21 leemos: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. ¿Pueden leer conmigo? Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Se refiere a los ángeles, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Son los ejércitos de Dios, son los ángeles creados por Dios para su alabanza. Número 3, dice la Biblia que existen millones de ángeles. En Apocalipsis 5, versículo 11, dice el apóstol Juan: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, muchos ángeles. Número 4, los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de la iglesia. Hebreos 1:14, refiriéndose a los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Servidores a favor de la iglesia, que somos los herederos de esta salvación. Ahora aquí dice que son espíritus. Quiere decir que no tienen un cuerpo visible, pero sí son personas, en el sentido de que piensan, sienten y deciden. Esto lo aprendemos también en Crece Más, ¿no? Estábamos estudiando estos días sobre esto, que Dios es un Dios personal, porque Él tiene intelecto, emociones y voluntad. Piensa, siente y decide. Los ángeles también, pero no tienen un cuerpo visible. Pero son, aunque son seres espirituales, son personas. De hecho, la Biblia dice que algunos de los ángeles, o muchos de los ángeles, se rebelaron contra Dios y existen ahora como demonios. Los demonios o espíritus malignos son ángeles caídos, ángeles que perdieron su dignidad, que desobedecieron a Dios. En Judas 1:6, este Judas no es Judas Iscariote. Judas Iscariote no escribió ningún libro ni ninguna carta. Se ahorcó antes de poder hacerlo. Pero en Judas apóstol, capítulo 1, verso 6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los demonios son ángeles que perdieron su dignidad, que se rebelaron contra el Señor. Tampoco son personas que se convierten en demonios. Uno dice: uy, es que ese hombre es un demonio. No se puede convertir ni en un angelito de Dios ni en un demonio tampoco. Son cosas distintas, son personalidades
diferentes, ¿ok? Ni un ángel se puede convertir en un ser humano, ni un ser humano se puede convertir en un ángel. Son seres distintos. Número 6, que los ángeles no reciben adoración. En Apocalipsis 22, 8 y 9 leemos de la siguiente manera: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. A mí me sorprende cómo el apóstol Juan, que a estas alturas ya era un anciano, estaba en la isla de Patmos, preso por la causa del Señor, cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Él había sido el más joven de todos los discípulos y por tanto el que vivió más. Ya estaba llegando al año 100 de nuestra era, después de Cristo. Estaba todavía con vida. Y después de todo el conocimiento que había tenido de la palabra de Dios y del Señor mismo, estaba tan sorprendido por la revelación del Apocalipsis que se postró a los pies del ángel para adorarlo. Cayó de rodillas y quería adorar al ángel. Y usted dice: ¿y qué le pasa al hermano Juan? ¿Verdad? Después de tanta experiencia va a resultar adorando a los ángeles. Pues esto nos dice la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos de desviarnos. ¿Cuántos años llevas tú en el Señor? ¿Alguien lleva más que Juan? ¿De 80 años caminando en el camino del Señor? No. Y ahí prácticamente Juan tiene un desliz doctrinal, ¿verdad? Por su asombro se le fueron las luces. Ahora está postrado a los pies de un ángel para adorarlo, pero el mismo ángel le dice: no, 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 párate de ahí, adora a Dios. Solo hay que adorar a Dios, como dijo Jesús: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Y los ángeles de Dios no reciben adoración, ni ningún siervo de Dios, ni sierva de Dios tampoco, porque todos sabemos que hay que adorar solo a Dios, que solo Dios es digno de adoración. Pero me llama la atención lo que el ángel le dice: mira, yo soy consiervo. Es decir, yo también soy un siervo de Dios, como tú y como los profetas y como los que guardan las palabras de este libro, es decir, como tú y yo. El ángel dice: adoremos a Dios. Yo estoy llamado a adorar a Dios, tú también, pero no adores a ningún ángel. Ellos no reciben adoración. Ahora la Biblia nos dice cómo los ángeles entonces participaron en los nuevos comienzos. Desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que partió la historia en dos, hubo presencia de ángeles. Los ángeles acompañaron a Jesús en su ministerio terrenal. Miren lo siguiente: un ángel anunció a María la llegada de Jesús. Esto lo registra Lucas capítulo 1. Recuerdan que un ángel, y por cierto un ángel principal llamado Gabriel, fue enviado a Nazaret, a la casa de una muchacha llamada María, para anunciarle que iba a quedar embarazada, que el poder del Altísimo la cubriría, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que estaría en embarazo, y el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién lo anunció? Un ángel. Pero luego, cuando Jesús nació en Belén, dice la palabra ahí mismo en el capítulo 2 de Lucas, del 8 al 20, que fuera de Belén había unos pastores que velaban sus ovejas, por sus ovejas en la noche, y vieron un coro de ángeles. Eso tuvo que haber sido muy lindo, ¿verdad? Un coro angelical que cantaban y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y luego les dijeron: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Vayan a Belén y lo encontrarán envuelto en pañales en un pesebre. ¿Quién anunció? Ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús.
Además dice la palabra en Mateo 4:11 que cuando Jesús enfrentó la tentación del maligno en el desierto, después de resistir esa tentación, dice en el versículo 11, vinieron ángeles y le servían. Estaban con Jesús ahí en el desierto. Interesante. También dice la palabra en Lucas 22:43 que ángeles fortalecieron a Jesús en la oración en Getsemaní, cuando iba a empezar la pasión que llamamos la pasión de Cristo, en la noche del arresto. Al día siguiente sería crucificado. Aquella noche, estando en agonía, Jesús oraba porque sabía lo que iba a enfrentar, y dice que su sudor se mezclaba como con grandes gotas de sangre, sus poros se dilataron. Los médicos dicen que cuando una persona está bajo mucho estrés puede pasar eso, a menos que entre en shock, que se dilaten sus poros y los vasos sanguíneos se revienten, y entonces se mezcla la sangre con el sudor. Bueno, bajo esto estaba Jesús. Quien lo escribe es un médico, Lucas. Pero en ese momento Lucas menciona que un ángel del Señor vino a ese lugar, a Getsemaní, para fortalecerlo, para ayudarlo. Ahora él podía pedir una docena de ángeles que lo libraran. Así le dijo a Pedro cuando quiso defenderlo con un machete que tenía. Le dijo: guarda eso, yo puedo pedir una legión de ángeles en este momento y me libran de esto, pero la copa que el Padre quiere que beba no la he de beber. Es decir, ese era el camino para podernos salvar a nosotros, y era la voluntad del Señor, y él confirmó la voluntad del Señor, pero era duro. Entonces un ángel vino para fortalecerlo en ese momento de oración, porque además los compañeros de oración que tenía se quedaron dormidos. Fue necesario que un ángel ayudara. Luego dice la palabra que un ángel del Señor movió la piedra de la tumba donde habían puesto a Jesús y habló con las mujeres que visitaron la tumba el primer día de la semana y dieron la buena nueva de la resurrección. Y le dijeron a estas mujeres: díganle a los discípulos que Jesús va delante de ellos a Galilea, que allá lo verán. Ángeles de Dios. Y luego, cuando Jesús, 40 días después de resucitado, se reúne en el Monte de los Olivos con los discípulos y se despide de ellos, dice que una nube lo alzó y se lo llevó, y mientras estaban ellos mirando cómo Jesús se iba, dos ángeles con vestiduras blancas se pusieron al lado de los discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Acompañaron el momento de la ascensión y anunciaron la segunda venida. Los ángeles acompañaron no solamente a Jesús, sino que acompañaron a la primera iglesia, o a la iglesia primitiva, en sus primeros 30 años, que es lo que registra el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros 30 años de vida de la iglesia después de que Jesús ascendió. Y por eso leemos en Hechos 8:26, lo que hemos leído: un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él obedeció a esa voz. Pero luego también la escritura dice en Hechos 5:18 al 20 que un ángel sacó a los discípulos de la cárcel pública y los animó a seguir predicando. Leemos de la siguiente manera: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Participación de ángeles en el quehacer de la iglesia. Luego vemos que un ángel del Señor se le apareció a un militar llamado Cornelio, que era centurión o comandante de una compañía de 100 soldados, y le dijo que llamara a Pedro. El relato está en Hechos 10, del 1 al 6, leámoslo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y yo digo, bueno, ¿por qué ese ángel no se ocupa de compartir con Cornelio y enseñarle las buenas nuevas y hacer lo que Pedro dijo que venía a hacer? No, él solamente dio la razón. Envía y llama a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Y tenía la dirección exacta donde vivía Pedro, ¿verdad? Y le dijo: está en esta dirección. Lo tenía ubicado. Y dije: él cuando venga te dirá lo que debes hacer. Y cuando vino Pedro, Cornelio había reunido a toda su familia y a sus parientes más allegados, sus amigos, y Pedro empezó a predicarle la palabra del Señor. De hecho, Cornelio era un hombre gentil y Pedro era un hombre judío, y había una barrera entre judíos y gentiles. Un judío no debía entrar, de acuerdo a su ley judía, no podía entrar en la casa de un gentil. Pero el Espíritu le dijo a Pedro: ve, si esos hombres vienen a llamarte, ve con ellos. Y él entra en la casa de Cornelio y empieza a predicarles la palabra. Y dice: verdaderamente entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que quiere la salvación de todos. Y empieza a darles testimonio de Jesús y a hablarles de Jesús como Salvador, a predicarles el Evangelio. Y cuando él está predicando el Evangelio, el Espíritu de Dios descendió y los llenó a todos. Y Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido la palabra como nosotros? Y mandó bautizarlos a todos. Pero ¿quién inició esa tarea allá en la casa de Cornelio? Un ángel del Señor. Pero fue necesario que ¿quién la continuara? Un discípulo, como tú y como yo. Hay ángeles que hacen cosas, pero hay cosas que no pueden hacer los ángeles. Y son privilegios que Dios le ha dado a la iglesia. Luego encontramos en Hechos de los Apóstoles que un ángel visitó a Pablo en alta mar cuando estaba en el naufragio cruzando el mar Mediterráneo hacia Roma, y lo animó. Capítulo 27, versículo 23, Pablo decía: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, no iba a perecer ninguno en el naufragio. ¿Sabe cuántas personas estaban en ese barco? 273, no estoy seguro si 3 o 6, pero eran 270 y algo de personas. Y el ángel le dijo: Dios te ha concedido todas estas personas. No se las concedió en sí para el evangelio como tal, pero se las concedió la vida de esas personas. Como Pablo fue un instrumento para que ninguno muriera, aunque la embarcación se destruyó y todos terminaron en la isla de Malta, en el mar Mediterráneo, una isla conocida hasta el tiempo de hoy. Pero ahí estuvo con él en el barco, destruyéndose ya en medio de la tempestad. Estaba el ángel del Señor, dice: el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Interesante que los ángeles anhelan conocer y participar de lo que hace la iglesia. Pedro, hablando de la predicación del evangelio y todo lo que conlleva este fin, dijo en 1 de Pedro 1:12, escribió de la siguiente manera: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar
los ángeles. O sea, los ángeles anhelan mirar, quieren chismosear lo que el Señor está haciendo en medio de la iglesia. Y no solo le quieren dar cuenta, sino quieren participar activamente. Solo que Dios no les permite hacer muchas cosas porque dice, ese es un privilegio que le he dado a mi iglesia. Pero no lo están haciendo, déjanos hacerlo. No, esperemos, animémoslos a que lo hagan. Que les prediquen el domingo a ver si al fin se deciden hacerlo. Pero son ellos los que deben hacerlo. Y los ángeles apresurados porque se están cumpliendo los tiempos y porque el tiempo se va acortando y porque la necesidad es mucha y porque los creyentes no estamos haciendo la obra, la tarea. Y ellos están apurados y diciendo, pero hay mucha gente que tú quieres salvar. Y los cristianos de refugio están callados. Los ángeles anhelan mirar. Además, los ángeles están tan atentos a lo que pasa con la predicación del evangelio que dice Jesús en Lucas 15:10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador conectado a través del canal de YouTube o aquí presente, donde se predica el evangelio, le abre su corazón a Jesús y lo recibe como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, ¿qué pasa con los ángeles? ¡Wow! Se gozan delante de Dios, hacen fiesta, cosa que nosotros a veces no hacemos o no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene esa decisión del nuevo comienzo, del nuevo nacimiento. Pero los ángeles sí lo saben. Porque por esa razón Cristo murió en la cruz del Calvario. Es la razón de ser del evangelio. Es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que el evangelio sea predicado a toda criatura, a toda persona, a toda tribu, lengua, pueblo y nación, dice la palabra. Entonces los ángeles que conocen la voluntad del Señor y anhelan esto, se gozan cuando un pecador se arrepiente. Dice, uno más, gloria a Dios por eso. Y se gozan delante de Dios. ¿A qué vamos con todo esto? Nos quedan varias reflexiones que hacer. Uno dice, si el privilegio que Dios nos ha dado es el anhelo de los ángeles, si ser instrumentos de Dios como lo fue Felipe, como lo fue el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y otros, de predicar el evangelio y de conectar personas con Dios, si ese es el anhelo de los ángeles, si ellos quisieran hacerlo, esto debería decirnos a nosotros la importancia tan grande que tiene esta tarea. Y debería decirnos también el privilegio tan grande que nosotros tenemos como iglesia de ser instrumentos para que otros conozcan del Señor, ¿verdad? A más de ser una responsabilidad, miremoslo como un privilegio. Y que hoy podríamos decirle, Señor, úsame a mí, úsame a mí. Mi madre, que ya partió en la presencia del Señor, era una mujer apasionada por compartir del Señor. Cuando tenía salud y fuerzas, muchas veces a mí me tocó acompañarla al hospital porque visitaba el hospital de Manizales, el hospital universitario de Caldas se llamaba. 3 veces a la semana iba. Y se iba desde las 2 de la tarde, más o menos hasta las 6, 7 de la noche. Y era realmente fastidioso para nosotros los hijos acompañarla. Uno, porque nos tocaba quedarnos afuera esperándola, porque no nos dejaban entrar. Yo era menor de edad. Pero había que acompañarla, que mi papá decía, usted va con su mamá y la acompaña y se espera hasta que ella salga. Entonces uno estaba ahí toda la tarde. Pero mi mamá salía feliz de compartir el evangelio y de orar por los enfermos, y con testimonios impresionantes de esas visitas. Después un día mi mamá se enfermó
Y fue a la clínica, y estando en la clínica enferma, entonces se levantaba de la cama y se iba a otras camas a predicarle a los enfermos y a orar por ellos. Y un día un médico la regañó y le dijo: ¿usted por qué está aquí? Si no va a estar en la cama, entonces ¿por qué está aquí? No debería estar acá. Le dijo: mire, yo estoy aquí por usted, porque el Señor lo ama a usted también y quiere salvarlo. Y quiere que usted se reconcilie con el Señor. Deje esa rabia, entréguele su corazón al Señor. Yo no estoy aquí por usted, yo estoy aquí porque el Señor me puso aquí para predicar el evangelio. Y dice: y yo me enfermo, entonces estoy allá pues para que me atiendan, ¿verdad? Pero no, hay personas que tienen y entienden que donde quiera que Dios los coloca para hacer luz, para hacer sal, para comunicar y decirle a otros que Jesucristo es real y que así como me ha bendecido a mí, te puede bendecir a ti. Y de manera sencilla, espontánea. Dice: pero ¿qué es lo que tienes? Que siempre estás en paz, aunque tienes un dictamen médico en contra. Pues tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo, tengo la fragancia del cielo. Pero ¿qué es lo que tienes tú? Que a pesar de la situación del país, te veo en victoria, en bendición. Y tú dices: es que comencé de nuevo con el Señor. Y tú también puedes comenzar de nuevo si recibes a Jesús como Salvador y Señor. Todo te dará pie para hablar de Jesús, si Él es la fragancia y si Él es la presencia que está en tu vida. Y cuando tú te decides a ser un instrumento en las manos del Señor, los ángeles se gozan alrededor tuyo. Y tal vez entren también en participación en esa misma misión, como ocurrió en el caso de Felipe. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Y de pronto: a mí no me ha hablado ningún ángel. Quizá porque no estás tan interesado en compartir del evangelio con otros. Pero cuando esto sea tu pasión, a lo mejor, y mi pasión, de pronto un ángel del Señor va a decir: ve a tal dirección y encuéntrate con tal persona. O el Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a conectar con personas. En todo lugar hay gente que Dios quiere alcanzar, hay gente que Dios quiere bendecir, hay gente que Dios quiere salvar. Mira lo que pasó con Pablo en el naufragio en la isla de Malta. La nave se partió en pedazos, las 276 personas se salvaron. Y estaban ahí en invierno, en un frío espantoso en esa isla. Y entonces empezaron a recoger leña para hacer una hoguera. Y cuando estaban recogiendo leña, Pablo recogiendo leña, una serpiente le quedó colgando de la mano, lo mordió. Y los nativos sabían qué clase de serpiente era. Dijo: no, ya se murió. Como que el mar se la perdonó, pero la justicia le llegó, se va a morir. Y estaban esperando que se hinchara y cayera muerto, y no le pasó nada, porque el poder de Dios estaba en él. Dios estaba con él, no le pasó nada. Entonces, cuando no le pasó nada, los nativos, estos bruticos, pensaron que era un Dios y trajeron guirnaldas y cosas y querían adorarlo como un Dios. Y él dijo: no, le costó trabajo que no lo adoraran. Dijo: no, yo soy un ser humano como ustedes. Lo que pasa es que creo en el Señor. Lo que pasa es que el Señor Jesús me cambió la vida. Él es Dios. Y empezó a predicar el evangelio. Y muchos allí se convirtieron al Señor. Y entonces le hablaron del principal de la isla. Y el principal de la isla, no sé si él o el papá, estaba enfermo. Y lo llevaron hasta la casa de este señor principal de la isla. Y Pablo tuvo la oportunidad de compartir el evangelio a esta persona importante y orar por él. Y el Señor lo sanó. Wow, ahí estaba el Señor. Y entonces esta gente de la isla empezó a traer mercado y de todo y comida, y los atendieron y los cuidaron a Pablo y a los 276 que iban con él. Qué bueno. Y pasado un tiempito les hicieron una embarcación y los despidieron. Qué testimonio tan grande, ¿verdad? Y eso que Pablo iba ahí preso. Él iba en condición de preso. Pero una cosa es un preso sin Dios y otra cosa es un preso lleno del Espíritu Santo y conectado con Dios donde quiera que vaya. Alabado sea el Señor.
Alguno me dirá esta mañana: pastor, es que usted no sabe, el entorno en el que yo vivo es tan difícil, ahí no se puede. Es que usted no sabe, hermano, donde yo trabajo, eso ahí es imposible. Otros dicen: no, es que donde yo estudio, esto es complicado. Usted no sabe el barrio en que yo vivo, las condiciones en que vivo. Otro dice: la mujer con que vivo, hermano, usted no se la imagina. El hombre con el que vivo, los hijos que tengo, es que usted ni se los imagina. Y ellos dicen: y los papás que tengo, pastor, ni se los imagina. Y nos quejamos de nuestro entorno. ¿Pero sabe qué necesitamos? La fragancia del cielo, la presencia del Señor, el estar en Cristo. Los ángeles de Dios están ahí alrededor, atentos a que nosotros podamos conectarnos con el Señor y con la presencia de Dios de esa manera, y podamos cambiar los entornos de tempestad como el naufragio de Pablo y toda esta desgracia, en cambiarlo en una atmósfera de vida, de salvación, de bendición. Y que otro diga: oiga, verdaderamente Dios está con este varón, verdaderamente Dios está con esta mujer. No te quejes de tu ambiente. Permite que el Espíritu de Dios cambie tu ambiente, y que, como en el sueño de Jacob, que vio ángeles que subían y descendían, y luego dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Que así, donde está Jesús contigo y te ha dado un nuevo comienzo, y si no lo has experimentado, lo puedes experimentar, entonces puedas decir: wow, cuán terrible es este lugar, aquí en este apartamento, aquí en esta habitación, aquí en este barrio. Esto es casa de Dios, puerta del cielo. Aquí está el Señor, y no importa las circunstancias, Dios puede cambiarlas para traer vida, para traer salvación. Hay ángeles de Dios alrededor nuestro, no los puedes ver, pero ahí están. Adoran al Señor con la iglesia, alaban con la iglesia. No estoy diciendo ninguna herejía. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, en sus costumbres culturales que tenían, a las mujeres que debían usar velo, dice: pónganse el velo, y les decía: por causa de los ángeles, tengan señal de autoridad sobre sus cabezas. No le quiero explicar la doctrina, no me quiero meter allá. Yo le quiero explicar de eso, que los ángeles están en las reuniones de la iglesia del pueblo de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Y yo no sé, cuando los ángeles dicen: oye, pero esta gente con tan bonita música y no se animan a alabar al Señor como deberían, porque ellos se alaban al Señor, y en la predicación del evangelio están atentos, en la vida de la iglesia. Es una realidad maravillosa. Pues está escrito ahí. Yo no sé usted qué va a hacer con esta enseñanza. No se va a poner a adorar a los ángeles, no se va a poner a invocarlos, pero entienda que hay ángeles de Dios que acompañan el quehacer de la iglesia. Y lo que dice el Salmo 91 es cierto: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Los demonios son poca cosa. Hay ángeles de Dios a nuestro alrededor, y la presencia del Señor está con nosotros, pero hay una misión que hacer, hay nuevos comienzos que emprender, y hay nuevas cosas de parte de Dios para nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dele gloria a Dios. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor. Tu dulce presencia está aquí. Tu amor es grande para mí, Señor. Gracias, gracias. Órale a Dios un momentico. Háblale al Señor esta mañana. Quizá al escuchar esta palabra tú has estado ya experimentando en tu corazón una presencia divina. Oh, en mi espíritu yo puedo creer y saber que Dios está aquí. Como lo hemos cantado: Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera de libertad llena este lugar. Dios está aquí. Aleluya.
Gracias, gracias Dios. Mientras tu iglesia te adora, mientras la iglesia adora, mientras tú hablas con Dios esta mañana, yo quiero invitar a las personas que necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador hoy, que necesitan un nuevo comienzo, que necesitan un nuevo nacimiento. Pueden orar conmigo ahora esta oración con fe y decirle: Señor Jesús, he sentido tu presencia al escuchar tu palabra esta mañana, y tú me amas y yo te necesito. Dile: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, lléname con tu espíritu, hazme una nueva persona, hazme una nueva criatura, dame la vida eterna. Entrégale tu vida al Señor hoy. Dile: aquí está mi vida, te la entrego a ti. Te abro la puerta de mi vida, te abro la puerta de mi corazón, Señor. Entrégale tu vida al Señor. Dile: sí, Señor, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Gracias, 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 Señor. Hazlo así. Muévete con tu poder y trae una nueva vida sobre las personas que hoy te invocan como Señor y Salvador. Gracias, gracias Dios. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre.